Hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas? Es una oportunidad maravillosa que el Señor nos da para nuevamente juntarnos a través de este medio, todos poder juntos aprender de la palabra de nuestro Señor y poder juntos entender el mensaje que Él tiene para nosotros en un día como hoy. Continuamos en la iglesia teniendo espacios para que todos podamos sentirnos familia, sentirnos unidos en medio de difíciles momentos para toda la humanidad, pero que todos juntos a través de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas estamos presentes y firmes para poder seguir avanzando con esperanza de que pronto las cosas van a estar mejor. Vamos a estudiar en esta ocasión una parábola muy interesante, que es la parábola del rico y Lázaro. Esta es una parábola realmente especial, un poco diferente, de una interpretación un poco más cuidadosa, de la cual vamos a aprender todos juntos en esta mañana. La parábola del rico y Lázaro se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho con este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta parábola está en línea con otras parábolas que están antes y después de la misma. Es por eso que definitivamente está temáticamente catalogada como tal. Pero se ha discutido mucho si realmente podía haber sido una historia real o no. Vamos a ir estudiándola para que podamos entender la razón por la cual en realidad es una parábola. Siempre el interés de Jesús es que a través de eso lo pudieran entender. Tenemos que entender cuál era el mensaje central que Jesús tenía a través de esta parábola para que no nos distraigamos en los elementos ilustrativos que él utiliza, porque eso sería como agarrar un tamal y comerse las hojas y pasar todo el tiempo con las hojas y no disfrutar de la masita y de la carnita que tiene ese tamal. Por eso, en el caso de esta parábola, necesitamos llegar a cuál es el mensaje central para que los otros elementos de la misma sean más bien ilustrativos y nos ayuden a entender el mensaje. Muy bien, en este caso estamos ante una parábola en que se muestra una historia que involucra a varios personajes. El primer personaje, y es el que termina siendo el personaje central, es un rico. Este rico no se le da nombre en el texto bíblico porque esta parábola solamente está en Lucas. No obstante, como este relato se ha estudiado de diversas maneras a través de la historia, a este rico en algunos contextos se le da el nombre de Pulón, más por un tema simbólico, porque Pulón es un nombre que en latín se le da a aquel que come mucho
o a una especie de sacerdote que preside banquetes. Y ahora vamos a ver por qué. No obstante, en el texto bíblico como tal no tiene nombre, solamente es un rico. Este rico tiene pues muchas cosas. Dice que vestía de lino fino y de púrpura. Era una persona que despilfarraba y hacía banquetes con esplendidez todos los días. Evidentemente, este rico tenía una falta de solidaridad con respecto a los pobres y un importante orgullo. Una persona que tenía pues todo lo que cualquiera podría aparentemente desear en la tierra. En contraste a eso tenemos a Lázaro. Lázaro estaba localizado en la puerta, una especie de portón del lado fuera de la casa del rico y que su nombre en hebreo es Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Entonces vean que hay una especie de contraste extraño, es decir, como Lázaro es el que está ahí, el que no tiene nada, el miserable, y sin embargo su nombre significa Dios ha ayudado. Es uno de los elementos también que confirma que es una parábola, porque el nombre tiene un significado que es representativo en el mensaje que Jesús quiere dar. Este pobre dice que se conformaría con comer de las migajas para poder alimentarse de todo lo que comía el rico, se conformaría con las migajas. Al parecer estaba enfermo porque tenía llagas, eh, y llagas pues son esas úlceras, en griego se dice elka, son como úlceras que puede tener en el cuerpo relacionado a alguna enfermedad, y se dice que hasta los perros llegaban a lamerle estas úlceras. Y definitivamente tenemos una persona que estaba en total desgracia, posiblemente inclusive hasta discapacitado por el hecho de estar tirado ahí en la puerta del rico. ¿Qué es eso de que él podía conformarse hasta comer las migajas? En estos grandes banquetes, que son los que representa la persona que tiene toda la opulencia y la capacidad de poder vivir con vestido de lino fino, de púrpura y dar todos estos banquetes, lo que sucedía en ese tiempo es que las migajas en realidad eran la forma con que la gente se limpiaba las manos. Entonces, como comían con las manos, lo que sucedía es que pues, para coger de un plato y del otro, tenían una especie de migajas de pan que era lo que agarraban, con lo cual se limpiaban las manos para pasar de un plato a otro y dejaban caer eso. Entonces estas migajas en realidad esto es lo que eran sobros de comida que muchas veces los juntaban aparte en algunas vasijas por separado o inclusive caía al suelo y lo barrían con la basura. Esto es lo que se da en la tierra, una realidad contrastante entre un rico que lo tiene todo y un pobre que no tiene absolutamente nada. Resulta que se mueren ambos, tanto el pobre como el rico. Y entonces hay un más allá. Y en la parte del relato habla de este más allá, de cuál es la situación que se da. Y entonces lo que sucede en este más allá es que Lázaro llega al seno de Abraham. O sea, de hecho, en el momento en que se da la muerte, suceden varias cosas. Lo primero es que en el caso del mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. En el caso del rico dice dos cosas. Fue sepultado y luego llegó a un infierno de tormento. Entonces es ahí lo que vamos a ir. ¿Cuál es esa parte del relato que habla de un más allá? Entonces se habla que en el paraíso pues Lázaro estaba con el seno de Abraham y fue acogido de una manera hermosa. Sin embargo, el rico llega al infierno y que es un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento para él. Los conceptos que se utilizan ahí es el concepto de Seol o de Hades, que es ese lugar de tormento que lo vamos a analizar posteriormente. Este es el momento en que tenemos que entender la simbología de la parábola, cuáles son los elementos que utiliza Jesús para poder ilustrar a la gente el mensaje central que es el que en realidad quiere dar. Algunos detalles que se pueden confundir acá y que tenemos que entenderlos para que no nos vayamos a comer las hojas del tamal y no del tamal. Los detalles simbólicos de esta parábola, para no confundirse, son los siguientes. Lo primero es que da la impresión de que desde el cielo se puede ver el infierno y desde el infierno se puede ver el cielo. Esto es solamente en el propósito ilustrativo de Jesús para entender esta interacción, pero no es el propósito ni pretende serlo que así es el cielo ni que así es el infierno. Es la primera de las cosas. Lamentablemente, mucha gente toma este relato para tratar de infundir en las personas que una situación similar es la realidad que se da, lo cual no es
consistente con el mensaje de la Biblia respecto de ambos, tanto del cielo como del infierno. El otro elemento es que en algún momento el rico dice que subió sus ojos para ver a Abraham. Entonces eso hace que algunas personas digan, eso es claramente indicador de que el infierno está abajo y que el cielo está arriba. En realidad ese tampoco es un elemento relevante, es solamente ilustrativo del relato, pero el infierno y el cielo no es un tema geográfico realmente. Entonces no es algo en lo que tenemos que distraernos. Lo otro es que da la impresión por el relato que cuando él pide, aunque sea que con su dedo Lázaro le lleve agua a su lengua, como que el agua, como la conocemos, podría ser algo que mitigue el sufrimiento que tiene esta persona. Eso tampoco es, porque solamente es un elemento simbólico que ahora vamos a desarrollar. Y el otro elemento importante de entender es que no hay tal cosa como que hay una posibilidad de negociación entre cuando ya alguien está en el infierno y alguien está en el cielo y que yo aquí puedo ver al que sufre y el que sufre puede ver a los que están bien. Y no hay ninguna posibilidad de negociación una vez que alguien está en un lugar o el otro. Vamos a verlos entonces algunos detalles importantes respecto de esto. Uno que es relevante tiene que ver con cuál será el tema principal de este relato realmente, qué es lo que se espera. Y aquí lo que tenemos que entender es la condenación para el rico o la persona que cree que tiene todo el favor de Dios y sin embargo que es condenado. Y la reivindicación del pobre ante Dios. El personaje con el que se trata de ilustrar esto es muy importante, es justamente el rico. ¿A quién representa el rico? Estos son elementos contextuales que son claves para entender esta parábola. Los religiosos y las personas influyentes de la época consideraban que las personas pobres eran personas que estaban lejanas a la bendición de Dios. Y era conocido y era aceptado que las personas que estaban bien económicamente estaban dejando ver cuán favorecidos habían sido por Dios, o sea, que hacían cosas buenas y eran bendecidos por Dios por esas cosas buenas y tenían todo el favor de Dios. Contrariamente a eso, se creía que entonces los pobres, la razón por la que eran pobres y sufrían era por su propio pecado o por el de sus familiares. Esto era algo que los principales religiosos, fariseos, publicanos y otras personas influyentes de la época tenían claro y lo promulgaban de tal manera que ellos se sentían superiores como personas y como seres humanos a los pobres de todas las formas posibles, incluido el favor de Dios. Este es un detalle que es muy importante porque es exactamente ese el punto que Jesús tiene a través de esta parábola. Precisamente tratar de hablarle a esos religiosos para que ellos no crean que tienen el favor de Dios y que ya tienen todo en esta tierra y más allá. El propósito cuando Jesús vino siempre fue la reivindicación de los humildes. De hecho, desde que su madre María quedó embarazada, uno de los elementos más interesantes y quedó en el pasaje que habla del canto de María, cuando ella está pues celebrando el hecho que ha sido bendecida por Dios para traer a Jesús al mundo, eso queda en Lucas 1. En el versículo 52 y 53 dice, es parte del canto de María, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Este detalle es relevante porque es precisamente lo que Jesús necesitaba cambiar en la percepción de las personas, donde creían que solamente a los que les iba bien económicamente, los que tenían todo, realmente tenían favor de Dios y todos los demás habían caído en desgracia delante de Dios. Jesús necesitaba romper con eso. Utiliza esta parábola para precisamente contrastar las dos cosas que para la gente eran conocidas. Contrastar, y esto confirma que es una parábola porque es parte del ejercicio simbólico, contrastar el que tiene mucho, mucho, mucho y se cree que no puede haber alguien que esté mejor que él y el que no tiene prácticamente nada y que puede creer que ya no hay ninguna esperanza y ningún motivo por el cual vivir, que en este caso lo representa Lázaro. En la secuencia de la parábola está la primera parte que es en la vida. En la parte de la vida es donde se ve que este rico tiene todo, pero teniéndolo todo
y teniendo a un pobre afuera de su casa, le importa llenarse él y sus amigos de esta opulencia, de estos banquetes, de estos lujos y disfrutar la vida como si fueran lo máximo, sin ningún tipo de solidaridad ni pensamiento solidario respecto del que no tiene nada. Esto es lo que se da en la vida y es el ejemplo que pone Jesús a través de esta parábola. El otro elemento que queda en el medio de esta secuencia es en el momento en que mueren, porque no importa si tuviste mucho, tuviste poco, va a llegar un momento en la vida en que mueres. Una vez que mueres, entonces viene el tercer elemento de la secuencia que la parábola pone y es este ejemplo de lo que sucede después de la muerte, donde se habla de el contraste de estar al seno de Abraham, que es donde llega Lázaro, y estar en el Hades, que es el lugar de los muertos, se le llama pozo de suciedad o tumba. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se le llama así a lo que está después de la muerte, simplemente. Y en el Nuevo Testamento sí es claramente definido no solo lo que está después de la muerte, sino que es el lugar de los impíos, de las personas que no han reconocido a Jesús. Ya cuando están en ese momento se dan algunos elementos interesantes en el relato, simbólicos. Uno de ellos es que el rico al ver a Abraham le hace una petición donde le dice que le pida a Lázaro que Lázaro venga y le toque con su dedo con agua su lengua porque la está pasando muy mal. Entonces, es interesante porque a pesar de estar en ese momento y podría sonar o interpretarse humilde, en realidad el rico le hace varias peticiones a Abraham. Una de ellas es que Lázaro, que está ahí, vaya y le toque con agua. La otra es que Lázaro vaya y le avise a sus hermanos de todo ese tormento que él está pasando. Cuando eso sucede, uno entiende de este rico que aún mantiene un sentido de servidumbre, de que todavía puede decirle a Abraham que le diga a Lázaro que haga algo por él. O sea que él estaba acostumbrado a tener sirvientes si quisieran algo por él y aún en ese momento de total tormento le pide a Abraham que le diga a Lázaro que haga algo por él. O sea que ese sentido de servidumbre lo mantiene. Se habla de otro elemento importante y es que Abraham le dice que hay un abismo en el medio. Depende de la versión, dice que hay una cima, depende de la versión, dice que hay un abismo. Lo que es relevante acá es entender de que no hay tal cosa como un intercambio que se pueda dar. El que llegó a ese lugar, a ese Hades, a ese lugar de tormento, de ahí no puede salir y el que llegó al seno de Abraham, de ahí tampoco va a poder salir. El rico pide por su familia. Es el único momento en el que pareciera que hay una cierta conciencia solidaria, aunque sea familiar, del rico, para que la misma sea alertada de la situación que él está viviendo, para que no le suceda lo mismo y no lleguen a ese lugar como él está. Inclusive se atreve a darle indicaciones a Abraham de cómo deberían ir y decirle a ellos para que ellos puedan no pasar por la misma situación que él está pasando. Pero en la parábola, Abraham le dice, pero si ellos tienen que escuchar a Moisés y a los profetas, ¿qué significaba en ese contexto escuchar a Moisés y los profetas? Leer la palabra y entender su mensaje. Y entonces el rico le dice, no, pero es que ellos no van a escuchar. Y dice el versículo 30, no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Pero sabemos que no sucede así. De hecho, el mismo Abraham le replica indicando de que aunque resucitara a alguien de entre los muertos, no le harán caso. De hecho, es un ejemplo fehaciente que se identifica en Jesús mismo, que tuvo toda una pasión, muerte y resurrección, y a pesar de que muchas personas miraron eso, no todos le siguieron, no todos le creyeron. Entonces, no se trataba de que alguien fuera y les dijera, ni siquiera que alguien viniera y resucitara de los muertos. Se trataba de que aquella persona de que no entiende la ley y los profetas, de que no entiende la palabra de Dios, no va a entender el plan de Dios para su vida de forma ninguna. Tenemos varias enseñanzas a través de esta parábola. Entre estas enseñanzas está que en ese contexto a que le está hablando Jesús, Él no le está hablando, como otras veces, a una multitud, no le está hablando a sus discípulos. Él
En esta ocasión le está hablando muy directamente a los fariseos, los publicanos y los ricos de la época, que se creían superiores, que creían que porque ellos tenían bienes materiales, eran superiores a los demás. Los bienes materiales de hoy no le garantizan a nadie la vida eterna con Dios. Este detalle es importante. Y eso es lo que Jesús quería decirle a ellos. El hecho de que ellos estuvieran bien y lo tuvieran todo, no les garantizaba tener vida eterna con Dios. Lo otro que Jesús les quería puntualizar era que su desprecio por el necesitado les traería condenación. O sea, que al no tener una actitud solidaria con el que no tiene, ellos estaban condenándose. Y el otro elemento importante de esta enseñanza en ese momento para ellos es que una vez que alguien era condenado, no hay marcha atrás. Sucedió, murió y así se quedó. No hay más negociación posible a través de eso. Complementariamente, en esta enseñanza en el momento, a los pobres y los pecadores, Jesús vino para amarlos y reivindicarlos. Y quiere decirles a ellos que hay un lugar especial para el arrepentido y que su pobreza no es sinónimo de condenación. Vean qué interesante porque es aquí la parte central. Este es el tamal que hay que comerse de esta parábola. Que los fariseos y los publicanos y los ricos entiendan que no tienen garantizada la vida eterna con Dios por el hecho de ser ricos. Y este detalle es importante entender. No es que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Es que aquellos que tienen la posibilidad de ser solidarios y ayudar y no lo hacen, están cavando su propia condenación porque no están siguiendo los valores y las columnas centrales del reino de Dios, porque se creen superiores a los demás por lo que tienen en la tierra. Y el deseo de Jesús es que entiendan que eso no significa nada delante de Dios, que no es posible que se desprecie a las personas solamente porque tienen una menor condición y mucho menos que seamos indiferentes ante esa necesidad de las personas. Entonces, aquí la condenación no tiene que ver por el hecho de que tenía dinero per se, sino que tiene que ver por el hecho de que teniendo la posibilidad de ayudar y solidarizarse, no solo no lo hacía, sino que no les importaba ni les interesaba hacerlo. Y eso es lo que lleva a las personas a la condenación. Y una vez que esto sucede, no hay marcha atrás. No importa cómo eras, no importa lo que tuviste, ya ahí en ese momento ya no hay forma de arrepentirse. En el caso de los pobres, la reivindicación era muy relevante porque para ellos era muy importante entender que el amor de Jesús estaba con ellos. Tampoco se dice en la parábola que el pobre, por ser pobre, ya tiene ganado el cielo. Entonces, pero Jesús utiliza este símbolo para que podamos nosotros entender el mensaje. Si buscamos una enseñanza para nosotros, definitivamente, la apariencia de las personas, lo que se ve por fuera, lo que parecen ser, no es ni será sinónimo de que las personas están con Dios. Muchas veces el ser humano por naturaleza tiende a irse mucho por las apariencias, por la aparente bonanza, por la aparente grandeza que muchas personas muestran, pero eso no significa nada delante de Dios. ¿Cómo debemos aplicar esto en nuestra vida? El estatus y el reconocimiento social del presente de nuestra vida hoy no es un criterio de evaluación para una recompensa futura que tengamos con Dios. El destino eterno de cada persona es decidido en esta vida. Si usted va a ir al seno de Abraham o lamentablemente le va a tocar sufrir el tormento que le tocó a este rico, es algo que usted escribe en vida. Hoy, tú y yo, hoy estamos escribiendo a dónde queremos ir. Y si escribes en tu vida amor, reconocimiento de Jesús como tu Salvador, Él te va a llevar al seno de Abraham. Y a aquellos que le desprecien, que no lo hagan, pues les tocará el tormento. Pero es en esta vida que se escribe esa decisión. Y una vez que mueres, ya habías trazado tu decisión y no hay cambio en ello. El camino para conocer la palabra de Dios y creer en Jesús y su obra salvadora
es el que nos lleva al seno de Abraham. Vean que no tenía que ver con que los hermanos de Lázaro pudieran llegar al conocimiento por medio de Moisés y los profetas, o que llegara alguien y les dijera, miren, es que vea, Lázaro le fue mal y es un tormento, ustedes cambien. No, es que en vida tenían que reconocer, porque el mensaje estaba ahí, pero ese mensaje solamente se reconoce al conocer y estudiar la palabra de Dios, entender lo que Él quiere para nuestra vida, el camino que quiere que transitemos, que creamos en Jesús, le reconozcamos como nuestro Salvador y entonces hemos trazado la ruta del camino que Jesús quiere para nosotros, que es salvar tu vida y la mía, que es lo que Él siempre ha querido. Eso es el mensaje central de esta parábola. Muchas veces tratan de desviarla hablando de cómo va a ser el infierno y cómo va a ser el cielo, y lo que hacen lamentablemente eso es que no es el elemento central de lo que Jesús quería decir, y entonces se pierde realmente el mensaje. Quedémonos con el mensaje central de esta parábola, que tiene que ver con eso: la solidaridad, aquel que tiene la posibilidad de ayudar, que lo haga, que seamos solidarios, que tengamos sensibilidad ante la necesidad, porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Y que aunque puede ser que una persona pueda estarla pasando mal acá, siempre Dios va a tener la posibilidad de levantarle, de darle esperanza, porque la esperanza de este mundo está en Jesús y su obra salvadora. Que el Señor les bendiga.